Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Bien, estamos ya de regreso, tuvimos un corte en la línea telefónica vía celular, ya estamos con nuestra amiga Carmen Contreras. Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Sí, hubo un problema ahí, pero mira, básicamente lo que yo quiero tratar es el asunto de las ONGs, cómo inciden en la política social. A nivel federal se estableció una ley que regula las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Esto ya van a ser 10 años de que se empezó a regular, a partir, no sé si tú recuerdes, de aquella situación con el gobierno de Vicente Fox, de Vamos México. Así es. Todo este intento de integrar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en torno a los programas del gobierno federal. Y a partir de la conducción de la señora Marta Sagún, que causó toda una polémica y un revuelo este asunto, debido a que pues la política que se implementaba en esos momentos o el discurso que utilizaba el patronato DIF a nivel federal era de asistencialismo puro, ¿no? De la caridad, de dar una serie de bienes, de ayudar a las personas, pero sin combatir las verdaderas causas de la pobreza, que son causas estructurales mucho más complejas. Y con uno de los problemas de que, según he leído, Vamos México de pronto dejó de, o más bien dicho, obstaculizó de facto el hecho de apoyos a otras instituciones, a otras ONGs, porque pues los patrocinadores querían quedar mejor bien con la esposa del presidente que con los que apoyaban de manera tradicional, y de esta forma pues también hubo un acaparamiento de recursos por parte de Vamos México. Así es. Entonces, lo que sucede a partir de ese momento, ese es el punto de partida del análisis. A partir de ese momento que empiezan estos esfuerzos del gobierno federal por aglutinar a las organizaciones que le fueran afines en sus propósitos y de hacerlas competir por los financiamientos y por los recursos, empieza a plantearse una serie de análisis muy interesantes. Primero, las organizaciones de la sociedad civil, ¿en qué momento se vuelven aliadas de los proyectos de desarrollo social de los gobiernos locales y federal? ¿En qué momento dejan de plantear políticas públicas con una visión más independiente, más crítica, más de fomento a la participación social, de fomento también al ejercicio de los derechos humanos, pero desde la perspectiva fuera del discurso político? Y en qué momento al volverse estas organizaciones aliadas no contribuyen a fortalecer esquemas asistencialistas que en épocas electorales, sabemos, sirven para legitimar ciertas acciones de gobierno. Yo creo que ese ejemplo de Vamos México, y ahora con la iniciativa México, que también fue muy polémico, porque encabezar varios proyectos de desarrollo comunitario, de desarrollo social, a partir de una empresa televisora, y convocar al sector académico y aparte de la población más marginada, y decir, entreguen sus proyectos de desarrollo y les vamos a dar recursos, que es más o menos el esquema de Vamos México. Entonces, ¿en qué situación ponen a las ONGs que tienen un discurso alternativo a todo lo que es institucional? Claro, es el intercambio de dinero por el intercambio de gestión, ¿no? Es decir, cuando una ONG es prácticamente gestora entre los particulares, la sociedad y las instituciones que tienen los recursos, pues en este caso son como instituciones casi financieras, ¿no? Así es, se vuelven competitivas, pero para la captación de los recursos.
se vuelven competitivas para quedar bien con los discursos políticos predominantes, pero no hay una competencia social que es precisamente la de establecer modelos de intervención plenamente sustentados, diseñados con la comunidad, respaldados por la misma gente, y son muy pocas las que realmente hacen este trabajo sin importarles quedar bien con el gobierno en turno. Y esas precisamente son las que viven en condiciones más precarias, las que trabajan bajo condiciones muy intensas, hasta de persecución política, y bueno, existen, son reales y tienen incidencia finalmente, porque van presionando, van organizando a la sociedad para incluir temas muy comprometidos en las agendas políticas. Es el caso de las ONGs, por decir un ejemplo, que se dedican a defender los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Es el caso de las ONGs que obviamente se dedican a abogar por aquellas personas que son detenidas injustificadamente, que son encarceladas, que son desaparecidas. Ahí estamos hablando de varios niveles, si te fijas, ¿no? Pero finalmente aquí el punto de partida es estas ONGs o esta capacidad de aliarse de la sociedad a los gobiernos para competir por los recursos va limitando un poco lo que es la capacidad de la sociedad civil para organizarse ante demandas que de verdad requieren un discurso y una acción alternativa a la institucional. Y aquí es importante lo que señalas, porque muchas veces, o pues la mayoría de las veces, el político piensa en cooptar, es decir, bueno, si hay una asociación civil que esté haciendo mucho ruido o que tenga mucha fuerza, bueno, vamos a ver cómo la apoyamos, pero vamos poniendo nuestras condiciones para ver cómo hacemos para que esa ONG sea pues más amiga o más amigable con las posturas del gobierno en turno. Y por otro lado, otra cosa que se vio en Vamos México es que dependiendo de los donativos que se hacían, el gobierno pues daba beneficios a otras, por llamarlo de la manera más amable, a las empresas donadoras. Es decir, pues donaba, por ejemplo, una empresa que tuviera que ver con transporte, y pues le iba bien ahí con concesiones, le iba bien con otras cosas, y entonces pues era un intercambio de favores muy perverso. Así es. Ahora mira, las ONGs en sí mismas están reguladas, hay una serie de lineamientos que tienen que seguir para competir por recursos, para entrar en esta competencia por los financiamientos. Tienen que estar legalmente constituidas, obviamente, tienen que pagar impuestos, tienen que darse alta en Hacienda como donatarias para poder recibir cualquier donación en especie o en dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú ves a un sector social, a un grupo social que quiere organizarse, que quiere obtener recursos, donativos, etcétera, y no cuenta con eso, pues está prácticamente destinado a su desaparición o a no tener mayor campo de acción. Las organizaciones que sí lo pueden hacer, que ya tienen trabajo de años y ya se pueden consolidar como tales, pueden competir por esos recursos, pero la competencia implica un poco declinar sobre sus mismas modelos de intervención, sus mismas formas de ayudar a la población. ¿Por qué? Porque finalmente pues la competencia implica eso, implica un poco alinearse a los discursos institucionales, a su manera de ver las cosas, y tienen que sacrificar una parte de sus propuestas alternativas con tal de competir por los recursos. Ese es un problema recurrente. Sin embargo, puede haber estas paradojas de que una organización esté recibiendo recursos de gobierno federal y resulta que son las más críticas o las que usan los discursos más radicales, ¿no?, contra el mismo gobierno federal. Se dan los casos, la verdad, se dan los casos de que sus mesas directivas, etcétera, están personas que hasta becados por el gobierno federal,
y luego resulta que son los críticos más acérrimos. Pero bueno, es finalmente la realidad. Hay otras que trabajan sobre esquemas asistencialistas porque sirven para la justificación de algunos gastos internos y sirven también en la parte esta que también fue muy polémica con la reforma fiscal que hubo hace casi 5 años, de que si las organizaciones iban a ser receptoras de donativos o no lo iban a hacer, o si iban a poder declarar algunos impuestos, y estaba también transparentar sus recursos, porque muchas veces las preguntas van sobre quién financia algunas organizaciones sociales, quién las sostiene, de dónde llega tanto dinero. Muchas veces oímos también que estas organizaciones sirven para otros propósitos, explotando algunos temas muy sentidos entre la gente, como es el caso de las personas con capacidades diferentes, como es el caso de la tercera edad, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que tener también cierta cautela analítica y decir, estas organizaciones, a qué fines corresponden, a qué discurso o qué alianzas están haciendo al final de cuentas. Por propósito puede ser muy loable, pero la situación real, ¿cuál es, no? ¿Cuáles son los resultados que dan?